Muchas gracias damos a nuestro Dios por ser tan bueno, tan maravilloso, tan especial con cada uno de nosotros. Estamos respirando, la palabra del Señor dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabémosle, glorifiquémosle, exaltémosle, démosle toda gloria, démosle toda honra a nuestro Dios, porque Él es bueno, es grande, es maravilloso nuestro Dios, es incomparable, a Él sea la honra y la gloria. Deseamos que los siguientes minutos sean de mucha bendición para su vida. Es un privilegio para nosotros estar en tiempo de gracia, invitándoles para que usted nos escriba, envíenos su comentario, su mensaje vía WhatsApp. Le estaremos dando lectura a la siguiente parte. En la primera parte vamos a compartir un breve consejo de la palabra de nuestro Dios. Hoy es día viernes ya, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, gloria a Dios, versículo 12 y 13, gloria al Señor. Dice la palabra, la leemos para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra, gloria a Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios añada bendición a la palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta palabra, que esta palabra edifique, restaure, levante nuestra vida, y que sea en nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a su propósito, Dios mío, por el cual tú nos dejaste esta palabra, que sea atesorada, que la pongamos por obra y que dé fruto en su debido tiempo en nuestra vida. Oramos por todos los que nos están viendo y nos van a ver, para que sean bendecidos, sean fortalecidos, edificados en tu palabra, para la honra tuya, Dios mío. Que cualquier situación, aquel que esté pasando por diversas situaciones, oramos por los que están atribulados, los que están tristes, los que están débiles, los que están pasando diversas situaciones, para que seas tú ahí fortaleciendo, dando esa paz, dando esa capacidad, esa fuerza, esa fe, esa confianza para continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hay mucho que podemos decir de esta palabra, que conocemos nosotros como la purificación del templo. Entonces podríamos decir mucho, pero así brevemente queremos hablarle un poquito acerca de esto. Esa es la palabra que Jesús entró al templo de Dios, y dice que allí en el templo de Dios, allí en la casa de oración, así dijo Jesucristo, será llamada casa de oración. Pero Jesús echó de ahí a los que vendían, a los que compraban, y Jesús le dijo que, oiga esto, Jesús le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En primer lugar, yo les quiero hablar a ustedes que Dios hoy no es que esté en una casa, no es que esté en cuatro paredes, ¿verdad? Pero son casas de oración. Pero primeramente, por lo que es el templo de Dios,
La palabra del Señor dice que Dios no mora en casas hechas, o sea, por hombres. Somos nosotros como iglesia, quienes somos el templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu Santo. Y en una casa se guarda. En una casa se vive. Y nosotros somos esa casa de Dios, esa casa del Espíritu Santo. De modo que es muy importante cómo nosotros nos encontramos como iglesia, como casa del Espíritu, como morada. Pablo dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu? ¿Qué es lo que nosotros estamos guardando en nuestro corazón, en nuestra mente? Que muchas veces como iglesia podríamos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No hay que contristar al Espíritu. Y es que muchas veces guardamos, y esto es lo primero de lo cual quiero mencionarle brevemente. A veces estamos guardando resentimiento. A veces está guardando esa falta de perdón. Está guardando celos, envidias, contiendas, pleitos, cuantas cosas. Y no dejamos, no le permitimos al Espíritu Santo morar como Él quiere en nosotros, glorificarse en nosotros como Él quisiera y como es necesario. Mire qué tremendo privilegio de ser templo, de ser casa del Espíritu. Y por eso es que hay que cuidarnos como iglesia. Por eso es que hay que guardarnos para Dios y estar consciente a cada momento y a cada instante de que Dios nos está viendo, que Dios está con nosotros, que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entendemos que hay casas de oración para reunirnos y en equipo, en corporación, adorar a Dios, darle gracias, alabarle, bendecirle, darle todo honor y toda gloria. Pero cuando vamos a una casa de oración, no vamos a buscar a Dios. Que Dios no se queda ahí. Dios no está encerrado en cuatro paredes. Dios está en nosotros y con nosotros. A donde vayamos, en temor, ahí está Dios con su pueblo. Ahí está Dios con sus hijos. Entonces, en primer lugar,
¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está esa habitación del Espíritu? Es necesario pedirle que nos escudriñe. Como dijo el salmista, mira si hay en mí caminos de perversidad. Mira, y le dijo, aún de los pecados que me son ocultos, aún de ellos líbrame. ¿Cuánto necesitamos nosotros a cada momento, a cada instante? Necesitamos esa restauración, esa ayuda, esa fuerza de nuestro Dios para continuar hacia adelante. Pero también le quiero mencionar brevemente con respecto a lo que se vive hoy como iglesia, lo que se hace. Casi no ha pasado de moda lo que estaba aquí tratando Jesús. Y es que Jesús se enojó cuando él entró al templo de Dios y vio que lo que había ahí era negocio. Oiga esto, lo que había era un negocio. Por cierto que hoy en día se ha hecho de la iglesia, para muchos, lo que han hecho de la iglesia es un negocio. Y por cierto, muy buen negocio. Un negocio muy rentable. ¿Por qué? Porque involucra a Dios. Involucra sus promesas. Entonces está viviendo de la palabra y no viviendo la palabra. Y el apóstol Pablo dijo que era que predicaban y predican el evangelio por ganancias deshonestas. Nosotros estamos más que pagados con Dios. Y lo que es de Él, Dios lo va a respaldar. Dios nos va a proveer. Dios va a suplir. Él se hará cargo. Nosotros en algún momento le presentamos aquí la noción, la oportunidad para que usted siembre, para que usted dé una ofrenda para el programa. Pero este programa no es un medio para nosotros obtener ganancia. Repito, se ha hecho de la iglesia hoy, en un gran porcentaje, en muchos lugares, un negocio y un gran negocio. Se le está diciendo a la gente que a través de dar, a través de ofrendar, a través de pactar, a través de diezmar, es como estar haciendo una transacción con Dios. Cuando nosotros damos diezmo, cuando nosotros damos ofrenda, cuando nosotros sembramos en la obra de Dios, no lo hacemos para que Dios nos dé. No lo hacemos para que Dios nos bendiga. No es una transacción, no es un negocio de decirle aquí están 100 para que me des 1000. No. Pablo fue uno de los que habló de ofrenda. Es más, en la segunda carta
del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, utilizó dos capítulos, capítulo 8, capítulo 9, para hablar de ofrenda. Y habló de ofrenda para los santos, ofrenda para las necesidades, ofrenda para los necesitados, ofrenda también para los que servían y trabajaban en la obra del Señor. Pero Pablo nunca dijo, den, ofrenden para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere. No, según hayan prosperado. Era porque ya Dios había prosperado, era porque ya Dios había bendecido. Entonces nosotros no es para que Dios nos bendiga, es porque ya nos bendijo. Entonces es feo eso de andar vendiendo la palabra. No es de Dios eso de que todo es a través de pactos, siembras. No. Si hay hoy una norma, si hay hoy una ley, es que no hay ley. Pero si hubiese una norma, si hubiese una ley, cuando se trata de dar, cada quien dé, dice la palabra, como propuso en su corazón. Pero no debe de ser que se haga de la iglesia o que se utilice las cosas de Dios para hacer negocio. Y gente estaba ahí comprando y vendiendo en el templo de Dios, comprando y vendiendo. A veces no le hemos creído todavía a Dios y nos perdemos de sus bendiciones, de lo que Él quiere hacer, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Yo tengo que ir a una pequeña... Estamos de regreso en su programa Tiempo de Gracia. Gracias por continuar con nosotros, ¿verdad? Estamos hablando bajo el tema hoy, purificación del templo. En primer lugar, nosotros somos ese templo y hay que mantenerlo. Dice la palabra del Señor, todo nuestro ser, ¿verdad? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Hay que guardarlo irreprensible, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también es necesario hablar estos temas y nosotros como iglesia tenemos que ser muy entendidos, ¿verdad? Tenemos que ser muy entendidos. Hoy lo que está de moda es todo el asunto de la prosperidad. Dios quiere que prosperemos, ¿verdad? Dios es el que prospera, Dios es el que bendice. Pero hay una línea muy importante, que Dios tiene una línea, Dios tiene una forma de operar, de bendecir, de prosperar. Y la línea de Dios es que dice que la bendición de Jehová, oiga esto, es la que enriquece, pero no añada tristeza. Esa es la bendición de Jehová, que enriquece, pero no añade tristeza. Entonces hoy en día, hermano, todo lo de que es lo del dinero es un área muy delicada. Y Dios no nos ha llamado para hacer negocio. Dios no nos ha llamado para que nosotros hagamos de la iglesia un negocio. Porque se cometen muchas injusticias y toda injusticia es pecado. Dios no está de acuerdo de que nosotros prediquemos la palabra por ganancia deshonesta, porque eso es maldad, eso es pecado. Nosotros tenemos que servir a Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación
dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y desde luego todo tiene un costo, todo tiene un precio. Y para todo lo que es la obra del Señor es muy importante las finanzas, la economía. Pero Dios, que es el dueño del oro y de la plata, Él se encarga de obrar a través de usted y de mí. Pero no por ley, sino que la ley es esta: cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Qué era lo que hacían estas gentes? Era aprovechar que ahí iba mucha gente a ofrecer sacrificio. Entonces ahí tenían ellos lo que para vender en el templo de Dios. Venían personas de otros lugares y ahí estaban los que cambiaban la moneda extranjera por la moneda local en el templo de Dios. Es que hay que mantener cada cosa en su lugar. Lo de Dios es lo de Dios. Lo espiritual es lo espiritual. Entonces imagina cómo es que hoy, repito, porque esto es lo que, aunque incomoda, yo sé que para muchos esto es incómodo, para muchos esto es un problema. Estos son temas, son delicados, pero hay que hablarlos porque es necesario. No es cierto que mucha gente vive por fe. No es cierto que mucha gente depende así de Dios, como lo dice. No, hablando en los niveles altos. El asunto es que hay una iglesia muchas veces con falta de conocimiento, con falta de formación, y al no estar nosotros instruidos, al no estar nosotros enseñados en la palabra, le decimos amén a todo. Se nos predica hoy mucha palabra fuera de contexto y nosotros creemos que así es. No lo hemos hablado en su debido momento, que hoy nosotros no debemos hacer nada, absolutamente nada, por ley. Dios vino a través de Jesucristo para liberarnos de la maldición de la ley. Y si usted se aferra a cumplir un punto de la ley, debería de cumplir todo lo demás, y eso no se puede. Por eso Dios vino a darnos algo superior, algo mayor. Tenemos hoy un pacto superior con mayores promesas. Entonces, o si se nos está demandando igual por ley cumplir algo, entonces igual hay un problema, porque no se puede cumplir toda la ley. Es gracia. Hoy no doy porque tengo que darlo, porque tengo que hacerlo, sino porque soy agradecido, porque Dios me bendice, porque Dios me da vida, porque entiendo que Dios el que me da la fuerza, el que me da la fortaleza, el que me da la sabiduría, el que me provee trabajo. Pero no es una transacción, no es que yo le digo aquí están 1000
y me pongo a sacar cuentas cuánto Dios me va a dar. No, es que ya me dio, es que ya me proveyó, es que ya me bendijo, es que ya Dios hizo, se glorificó. Entonces, si hoy le dicen a usted, y uno de los temas, mire, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo han cambiado para hablar solo de dinero, para hablar solo de pactos, diciendo que es a través del dinero que va a obtener la sanidad, que va a obtener la protección, que va a obtener e incluso hasta la salvación, liberación de familiares. Entonces le están diciendo que a través de pactos, que a través de ofrenda, que a través de dar dinero, es que sus hijos, esposos, serán libres de drogadicción, de alcoholismo, de enfermedades, que será libre de deudas por hacer pactos. Y esos pactos es el negocio de muchos. Y eso no es de Dios. Y mucha gente lo hace no de mala fe, sino lo hace con todo su corazón. Y de eso es que se aprovecha mucha gente. De la falta de conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción y cautividad. ¿Y por qué la iglesia no es enseñada, instruida en estos temas? Porque no conviene. Conviene para muchos que la iglesia diga amén a todo. No, iglesia, debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno, lo correcto. Entonces, yo lo mencioné a su debido tiempo esto y se lo recalco hoy. Si a usted hoy le están predicando y a usted hoy le están diciendo que si no da el diezmo está en maldición por no darlo, y que por no dar el diezmo es un ladrón y que tiene que darlo porque es una ley, está predicando una palabra fuera de contexto. Hay un sacerdocio, oiga esto, hay un sacerdocio que estaba dentro de la ley, y la ley y los profetas terminó con Juan el Bautista. Dentro del sacerdocio arónico, dentro del sacerdocio levítico, el no dar el diezmo llevaba maldición. Pero hay un sacerdocio eterno, es el sacerdocio de Jesucristo, según dice la palabra, el orden de Melquisedec. Y usted me dirá, pero hermano, es que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Sí, en una ocasión, pero no era porque tenía que hacerlo. Fue un acto, fue en una ocasión y no era dinero. Hay diferentes tipos de diezmo en el Antiguo Testamento y no era dinero, era granos. Eran tipos era de la cosecha y habían diferentes tipos de diezmo. Y no era para que el que está al frente tuviera un autolote de carros. No era para que unos tuvieran de sobra y otros no tuvieran nada. No era para suplir.
Para eso hoy es lo que la Biblia habla en la iglesia primitiva, era que enfatizaba Pablo en esto. Cuando ya hay una iglesia en formación, cuando ya hay una iglesia capacitándose, entrenándose, Pablo habla de ofrenda. Y usted me pregunta, entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? No, Dios no necesita de mí, yo necesito de Él. Pero al entender que estoy en una casa, al entender que tengo esa cobertura, al entender que hay alguien que me está instruyendo, que me está enseñando, que me está guiando, que me está enseñando la palabra de Dios, tal como está escrita, tal como debe de ser, entonces yo honro a Dios y honro también a esa persona que Dios tiene ahí. ¿Por qué? Porque entiendo que hay, también dice la palabra esto, que aquellos, especialmente los que enseñan la palabra, dice que sean tenidos por digno de doble honor, que sean honrados, pues, que sean hermanos, que también nosotros seamos agradecidos. Pero no es un negocio, pero no es, usted no lo tome como que le da a Dios para que Dios le dé más. No, es que da porque ya Dios le dio. Porque no tenemos cómo, o sea, de lo recibido de su mano le damos, porque el todo le pertenece a Dios. No es asunto de que es más, no es correcto que yo diga, es que yo lo que le tengo que dar a Dios es el 10%. No, es lo que Dios pone en mi corazón. Cuando Dios provee y Dios dice, y Dios pone en mi corazón, porque si Dios pone en el corazón es porque también hay la capacidad y porque también así es la bendición que Él ha proveído. Entonces es asunto de cada quien, de cómo propone en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Óigame, y aquí es donde se cambia la palabra, dice, porque Dios bendice al dador alegre. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice que Dios ama. Y sacamos como conclusión de que si lo ama, lo va a bendecir. Pero no hay que cambiar. No hay que acomodar. Claro, lo que nosotros queremos escuchar es que Dios bendice. Porque cuando hablamos de bendición, porque cuando hablamos de prosperidad, lo primero que nos imaginamos es dinero, finanza, economía, solvencia económica. Pero repito, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la iglesia hoy es el mayor problema, porque involucra a Dios y la gente se siente con confianza. Entonces le están prometiendo como que Dios a cambio de que demos el dinero, Dios se está comprometiendo a mantenernos sanos. Como que Dios se está comprometiendo a llevarnos a otro país. Y cuando no sucede así, entonces la gente se levanta contra Dios. Pero Dios me dijo, no, Dios no ha dicho nada. Lo dijo alguien a alguien que le convenía. Le dijo a alguien. No, la palabra hay que predicarla así. Sin miedo. Como debe de ser. Sin quitarle. Sin ponerle. Sin interpretarla de una manera incorrecta. Este es el tiempo para que la iglesia le guste y ame la enseñanza, la instrucción. Hay gente que da un diezmo no porque está agradecido, no porque no
con esa alegría, con ese gozo, entendiendo de que nuestra vida misma le pertenece a Dios y que todo le pertenece a Dios. Si Dios pone en mi corazón que le dé el 50%, se lo doy. El 100% se lo doy, porque mi vida es de Él. Y yo no puedo nada sin Él. Pero donde hay una ley, en cualquier área donde lo hago por ley, hay un problema. Hay un problema. Y como le digo, usted me va a decir también, no hermano, pero hay otro ejemplo, y era incluso antes de la ley, que Jacob dijo a Dios que le daría el 10%, pero mire en qué momento está Jacob, por qué momento está pasando, mire, Jacob en ese momento todavía era aquel engañador, aquel burlador. Entonces lo que Jacob, en cierta forma, lo que Jacob está haciendo es lo que hoy hace mucha gente, como una transacción, como un negocio con Dios. Y siempre, mire, en la oración, en el ayuno, en el congregarse, en la ofrenda, en el diezmo, va siempre de esta manera, y es una manera incorrecta de decirle a Dios: yo voy a ayunar para que tú hagas esto, yo voy a orar tanto tiempo para que tú hagas esto, yo aquí estoy, me voy a congregar para que tú hagas esto, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar para que tú. Entonces, ¿no es más correcto que nosotros lo hagamos por acción de gracia? Que lo hagamos en agradecimiento, lo hagamos en reconocimiento de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es. Y por eso Dios le dice a su pueblo, le decía: no ayunéis como hoy para que seas escuchado. Que hay gente que en el ayuno, Dios, 3 días de ayuno, pero como que le va a doblar la mano, como que va a obligar a Dios a que Dios haga algo. Eso es una forma incorrecta. No ayune así. Usted ayune primeramente en adoración, en alabanza, en gratitud a Dios. A Dios le podemos rogar, le podemos suplicar, le podemos implorar. Pero a Dios no le debemos demandar nosotros, ni exigir, ni decirle: Dios, 3 días de ayuno, y como que nos ponemos nosotros en nuestra mente de acuerdo a que eso es el precio que le pago a Dios, como que lo que Dios le estoy pagando, para que Dios, porque Dios de esa manera tiene que darme una respuesta, tiene que hacer algo. No, porque como repito, mucha gente aún está haciendo lo de Jacob allá, cuando le dijo: vamos a hacer una transacción acá, un tipo de negocio, un tipo de intercambio. Entonces, de prometerle a Dios, cuántas promesas, ¿verdad? Si tú me haces esto, yo voy a dar tanto. Si tú no. Hagamos las cosas de la manera correcta. Y por favor, nosotros, que ojalá fuera, ¿verdad?, nosotros ese deseo de seguir escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer la verdad, para no estar predicando ni enseñando palabras fuera de contexto. Hay que entender lo que es palabra para la iglesia, lo que es palabra para Israel, lo que es palabra para, e incluso naciones. Mire, cuando hablamos, ya voy terminando, pero capítulos 23, 24, 25, estos 24 y 25 especialmente de Mateo, estamos hablando de escatología. Jesús habló de escatología y lo hemos hablado en algún momento. Y ahí hay 3 grupos. Número 1, la iglesia. Número 2, Israel. Y número 3, las naciones.
Entonces, cuando no entendemos si Dios le está hablando a la iglesia, o le está hablando a Israel, o le está hablando a las naciones, entonces nos agarramos nosotros y hacemos un solo enredijo. Por eso es que gloria a Dios por la predicación de la palabra. Predicación, pero hay que nosotros anhelar el ser enseñado. Yo anhelo seguir aprendiendo. Yo no enseño, yo comparto, ¿verdad? Yo no soy maestro. El maestro es el Espíritu Santo. Nosotros compartimos así de una manera sencilla, práctica, ¿verdad? Pero anhelo el seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos formados, nosotros estamos siendo formados, nosotros no aprendimos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y una de las áreas hoy por la que mucha gente, mire, por lo que mucha gente está problemada con Dios, es por lo que le han dicho fuera de la palabra de Dios. Mucho texto predicado fuera de contexto. Es que, como lo mencionamos en cierto momento, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que quiere decir. También es otra cosa es lo que dice para mí, si tiene una aplicación directa hoy. Porque hay mucha gente que está con una palabra ya que era exclusivamente para Israel en Levítico, y hoy se aferra a eso. Yo he escuchado mujeres en ciertos temas que usted me va a entender, y aferrado a eso. No ha salido de ahí. No, hay que dejar ciertas cosas que fueron allá para Israel y que no tienen una aplicación hoy directa para nuestra vida. Sigamos hacia adelante, escudriñemos las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el que dictó la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo es la persona ahí principal. Saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están a través del Facebook. La hermana Claudia, gloria al Señor, hermana Miriam Maradiaga, hermana Berta, Moisés Ulloa, Ruth Maradiaga, Donaire, Gladys Bueso, Adelmis, Xiomara Nariva, Berta Aguilar, Alexander Ulloa, Manuel Eduardo Bueso. Para todos, bendiciones, y todos los que están a través de la televisión. Será hasta el día martes, si Dios nos lo permite. Bendiciones. No fui hecho para ser. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general, como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:30.